Un saludo desde el colectivo Subámonos al Bus del POT. Recuerden, del escritorio vamos al territorio, por la ética pública y la dignidad humana. Nuevamente con ustedes en una pieza comunicativa muy importante en esta pedagogía que estamos haciendo para la ciudad. Queremos que ustedes allá, con todos los expertos que aquí traemos y los temas que manejamos, vayan enterándose de qué pasa en la ciudad. Pero más importante, de qué pasa en las ciudades, ustedes como sociedad civil, como ciudadanía, cómo pueden no solamente enterarse, no ser sujetos pasivos, sino participar en todo aquello que atañe a temas de ciudad. Antes de empezar esta pieza comunicativa, quiero agradecer a las personas que ya empiezan a hacernos sus aportes en Nequi. Los necesitamos para mejorar cuestiones tecnológicas, para papelería. Uno de nuestros grandes proyectos es desplazarnos a las comunas y dialogar con las personas allí en su propio territorio. Eso obviamente demanda no solamente una logística, sino unos gastos, y lo queremos hacer con todo el cariño. Muy bien, hoy tenemos por segunda vez al profesor Gonzalo Duque. Ustedes tuvieron la oportunidad de mirarlo en un primer video sobre hechos metropolitanos. Busquen el video en YouTube, SOS al agua, porque decía el profesor Duque en ese video que el agua no solamente es un hecho metropolitano, sino que es fundamental. Y no solamente nos hablaba del agua, sino de la cuenca hidrográfica. Nos hablaba de las aguas tratadas, de las aguas residuales. En fin, no les voy a contar el video porque si no, ustedes no van a mirar lo que es excelente. Hoy con el profesor Gonzalo Duque, en este segundo video sobre ese tema del agua como hecho metropolitano, vamos a hablar de aguas subterráneas. Quedamos en el último video que esta segunda parte del agua como hecho metropolitano, hablábamos de aguas residuales. Profesor Gonzalo, muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, tenerlo aquí a usted. Vamos a iniciar entonces y empatar con lo que hablábamos la vez pasada sobre aguas subterráneas. Bienvenido, profesor Gonzalo. Bueno, muchas gracias. En nombre de la idea de la Universidad Nacional de Colombia y de la Sociedad de Mejoras Públicas, agradezco este valioso espacio. Las aguas subterráneas en Colombia representan el 70% de ese patrimonio hídrico y el 30% restante son lagos y ríos. Ahora, también podríamos decir que a nivel mundial prácticamente las aguas dulces son más del 90%, tal vez un 93%, si quitamos las aguas que están contenidas en los polos, particularmente la que más agua tiene, como agua congelada, es como agua dulce congelada, es el Polo Sur, porque en el Polo Sur tenemos un continente que está tapado de hielo con espesores que llegan a 4 kilómetros o 4 kilómetros y medio. Muy diferente al Polo Norte, de donde salvo Groenlandia, que puede tener unos 2 o 3 kilómetros de espesor, en donde no hay continente tapado, sino océano, es agua, pero no dulce, sino salada, y el espesor solamente es de 3 a 4 metros en el Polo Norte. Entonces, en Colombia ya decía pues que 7-3 es la proporción de aguas subterráneas y aguas superficiales. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las aguas subterráneas se alimentan de los acuíferos, pero también de los glaciares. En este momento, en el Ruiz, con relación a lo que teníamos en la década del 1970, había pues en el Nevado del Ruiz 20 kilómetros cuadrados de hielo, y ahí muy poco. Y el Santa Isabel eran 6 kilómetros. En 5 años ya no habrá nevado el Santa Isabel. Y el Tolima eran 3 kilómetros, también va a desaparecer el Nevado del Tolima, aunque le va a quedar un pítico de hielo para dentro de 5 años. Y si se pierden en el Ruiz 20 kilómetros cuadrados de hielo, es como perder 20 kilómetros cuadrados de bosque. ¿Eso qué significa? Pérdida de agua, porque el hielo bajo los glaciares se van derritiendo por debajo y el agua se transforma en agua subterránea, se profundiza.
Hace muchos años estuvimos haciendo aquí en el eje cafetero con Fabián Hoyos, un compañero profesor de la Escuela de Minas, ya pensionado como yo, un estudio de aguas subterráneas. Y en la ESAP, estoy diciendo en la Universidad de Caldas, encontramos un agua subterránea, la capturamos antes de que se aireara, la mandamos a Islandia y con los isótopos de oxígeno nos dimos cuenta que ese pequeño acuífero que afloraba ahí en la Escuela de Administración Pública en la Universidad de Caldas, aquí en Manizales, a 2.100 metros más o menos sobre el nivel del mar, se había infiltrado a 3.400 o 3.500 metros de altura, porque con la concentración de isótopos de oxígeno usted puede saber a qué altura sobre el nivel del mar un agua lluvia se infiltra y se vuelve subterránea. Entonces, ¿qué significa eso? Que si en Roma nosotros sabemos que el agua geotérmica que fluye viene del Vesubio y se demora 30 años por debajo del terreno para poder emerger, aquí en el caso de la ESAP, pues no pudimos nosotros porque no teníamos las herramientas para calcular el tiempo que se tardó ese agua para infiltrarse, pero el trabajo que me correspondía era averiguar cuál fue el camino. Y la propuesta por la configuración geológica del terreno era que el agua que salió aquí en la Universidad de Caldas subterránea, que se había infiltrado a 3.400 o 3.500 metros, no venía de Cerro Bravo, pero tampoco venía de La Esperanza. Lo más probable era que viniera de los termales del Ruiz, haciendo uso de ¿qué camino? De la falla geológica Villa María Termales del Ruiz, que es la que explica no solamente el Cerro San Cancio, que emergió hace más o menos un 1.000.000 de años, y el volcán Tesorito que está en el camino, sino varios domos volcánicos o morros muy puntudos, como el caso de San Cancio, que están direccionados a lo largo de esa falla yendo hacia Termales del Ruiz. Volviendo entonces a lo que nos está diciendo nosotros este agua subterránea, es que es un asunto fundamental, a tal punto que en Estados Unidos el 70% del agua que se utiliza es agua subterránea. En todo el continente australiano, el agua que se utiliza, 70% es agua subterránea. Miren pues la importancia del agua subterránea. Y en el mundo 2.000 millones de habitantes viven del agua subterránea. ¿Cómo no va a ser importante en un planeta de donde 9.000 millones de ellos, de personas habitándolo, 2.000 dependen del agua subterránea? Hay varios departamentos en Colombia que usan el agua subterránea, pues tenemos Atlántico, tenemos el Quindío, tenemos Magdalena, bueno, hay varios departamentos que usan el agua subterránea. Y en el caso de Bogotá, pues que hay cultivo de flores de 10 metros cúbicos por segundo que se están extrayendo de forma permanente, 8 metros cúbicos por segundo van destinados a las flores y 2 metros cúbicos por segundo van destinados a viviendas rurales y a ciertos usos agropecuarios de las comunidades rurales que están en el altiplano. Pero el asunto es que por esa sobreexplotación del agua subterránea, el nivel freático de las aguas subterráneas en la sabana se ha profundizado 6 metros, y resulta que a 6 metros prácticamente tenemos una profundidad crítica, porque a menos de 6 metros se puede hacer un aljibe, y es lo que hacen los campesinos para tener subsistencia, porque el agua es un elemento vital de subsistencia, y si se baja más de 6 metros ya no hay posibilidad de tener aljibes, y la gente no tiene $500,000 para pagar una perforación e instalar un equipo y una bomba para poder tener el agua subterránea. Entonces, ahí vemos que en Colombia hay una situación crítica con las aguas subterráneas, a la cual le tendríamos que sumar el problema de la contaminación. Y para ilustrar lo de la contaminación, pues sirve lo que les comenté a ustedes de las aguas en Roma que se demoran 30 años por debajo, o lo que tenemos aquí cuando vemos que un agua que se infiltra a la altura de Termales del Ruiz
se vuelve subterránea y aflora aquí en la Universidad de Caldas. Pues pensemos en el relleno sanitario La Esmeralda de Manizales, porque el relleno sanitario La Esmeralda de Manizales pues tiene lixiviados. Y para que sepan, yo conocí eso cuando estaba prácticamente en el alba de la carrera de la ingeniería civil, estaba yo de primíparo prácticamente, y en esa época hubo un problema enorme en Colombia con los lixiviados del relleno de Navarra, que era el relleno sanitario de Cali, contaminando el río Cauca. Imagínense si un relleno llega a contaminar el río Cauca, ¿cómo no vamos a estar preocupados por el impacto que puedan tener los lixiviados del relleno que tenemos nosotros aquí, que maneja EMAS, el relleno sanitario de Manizales, el relleno de basuras, a donde todos los días llevamos de Manizales 300 toneladas diarias y 150 toneladas adicionales venidas de otros municipios y los depositamos y ahí lixiviados. Aunque ellos tienen un equipo de monitoreo de las aguas subterráneas y están testeando la situación en 300 metros de profundidad, que las estén monitoreando no significa que no haya aguas subterráneas, pues por algo están monitoreando, pero tampoco las están captando, porque es monitoreo y no captación de aguas subterráneas. Esas aguas ya deben de haber estado contaminando el principal acuífero y el único acuífero importante que tiene la subregión centro-sur. En todo el eje cafetero, hablo de Caldas, Risaralda y Quindío, hay 3 acuíferos importantes. El del río Magdalena, porque los sedimentos en la cuenca del río Magdalena en promedio tienen más de 4 kilómetros de profundidad. Y esas rocas, que son rocas sedimentarias, pues son porosas y el agua penetra. Hay un acuífero muy importante en el valle del río Magdalena, el más grande de todos. Y hay otros 2 grandes, no tanto, pero sí grandes. El del río Quindío, porque el departamento del Quindío, el 30% del departamento son depósitos de flujo de lodo por avalanchas del Parque de los Nevados que se han dado en los últimos 3 millones de años, particularmente en 2 millones de años. El 30% del departamento del Quindío son esos glacis del Quindío, y esos glacis del Quindío cubren el 30% del departamento y alimentan el río La Vieja. Entonces, el río La Vieja, por el glacis del Quindío, es un acuífero importantísimo. El otro acuífero de ese mismo nivel de importancia es el del río Risaralda, que nace en el complejo de páramos donde está el cerro de Caramanta, se viene en dirección contraria al río La Vieja y pasa y recoge las aguas que vienen de la vertiente del Cerro Tatamá, y el Valle de Risaralda entonces es el otro gran acuífero y es el tercero. Y hay un pequeño acuífero, nunca compite con los anteriores, pero es el de Santa Águeda. Resulta que cuando uno ve el Producto Interno Bruto de Neira, es el 2% del departamento de Caldas, al igual que el Producto Interno Bruto de Palestina es el 2% del PIB de Caldas, mientras Manizales tiene el 46%, Chinchiná tiene el 8.4%. Entonces, estos 2 departamentos que son pobres, que son rurales, tienen que participar de las bondades y de las posibilidades del acuífero de Santa Águeda, en donde podríamos tener, y ya se ha pensado en eso, un gran desarrollo agroindustrial para que la economía de estos 2 municipios se pueda duplicar. Prácticamente con un desarrollo agroindustrial se podría duplicar el PIB de Palestina y se podría duplicar el PIB de Neira, porque ellos comparten con Manizales ese acuífero, y Manizales ha estado pensando con un proyecto que tuvo la Luker en su momento en un desarrollo agroindustrial. Pues entonces necesitamos esas aguas. Pero hay una cosa que la gente no sabe, y es que por fortuna las aguas no se mezclan. Es como el aire, las masas de aire frío que están en el Polo Norte llegan al África y vienen y se pueden quedar 3 años ahí, y se necesitan tormentas que las mezclen para que esa masa de aire frío que está en el África a lo largo de 3 años pues desaparezca. Puede persistir eso. En San Andrés, ¿cómo se toma agua? Pues es que el agua dulce
que cae que es el agua que se infiltra en la isla y se va hacia abajo, no se mezcla con el acuífero salado de las aguas saladas porque tienen una densidad diferente por salinidad. Entonces también podríamos decir que aquí en Santa Águeda esas aguas contaminadas que pueden y seguramente están asociadas al relleno, a los lixiviados del relleno La Esmeralda, esas aguas se separan y están por debajo de las aguas dulces. Pues se puede hacer una perforación, sacar las aguas de abajo que son las que deben estar contaminadas, se hace el tratamiento y se pueden reinyectar. Eso para que sepan entonces que Manizales tiene una importante agenda y en Colombia también, porque el problema del agua subterránea son la contaminación minera, la contaminación de los rellenos sanitarios, como lo acabo de decir, y el otro problema es la falta de bosques. ¿Cómo les parece que el caudal de los ríos donde hay bosques en el verano y en el invierno es más o menos el mismo? Pero si no tenemos bosques, y Colombia es un jardín deforestado, porque en la región andina prácticamente de 120 millones de 12 millones de hectáreas de bosques de guadua que teníamos, no queda sin el 4%, que son 50.000. De 12 millones quedamos en 50.000. Y de bosques de niebla, pues teníamos 9,7 millones de hectáreas, no queda sino la cuarta parte. Y de los bosques secos teníamos 9 millones de hectáreas, no queda sino el 8%. Entonces, como hay esa pérdida de bosques tan grande y el 80% de los bosques han desaparecido en la región andina, entonces el río Magdalena no tiene un caudal en invierno y en verano más o menos similar, porque el caudal de los ríos puede ser casi el mismo si se alimentan los ríos por los nacimientos de agua, y donde no hay bosques, entonces no hay nacimientos de agua. ¿Qué pasa con las lluvias? Las lluvias van rápidamente a la quebrada y en el verano los ríos se secan y en el invierno se crecen el doble o un 50% como mínimo con relación a los caudales medios, y eso significa erosión. Entonces los bosques previenen la erosión, los bosques alimentan las aguas subterráneas. Donde hay bosque hay regulación hídrica y hay regulación pluviométrica. Estoy diciendo que también los bosques descargan las nubes, porque usted se mete a un bosque de niebla y cuando está dentro siente la humedad. ¿Qué pasa? La condensación del vapor de agua es justamente que el bosque está descargando la humedad del aire. Ese es el asunto de las aguas subterráneas. Bueno, muy bien, profesor Gonzalo, nos ha dado una clase espectacular sobre todo este asunto de las aguas subterráneas. Una conferencia prácticamente con datos, con cifras y sobre todo qué es lo que está pasando no solo en el mundo. Nos excusan, hay un pequeño ruido al fondo, pero ya vamos a solucionar esa parte técnica. Profesor Gonzalo, usted nos dijo muy bien en su exposición no solo la importancia que tienen las aguas subterráneas, sino cómo nuestra ciudad pues hay que poner mucho cuidado. Usted hablaba de agendar, que hay que tener una agenda precisamente para este asunto de las aguas subterráneas. Recuerdo también que en el primer video, profesor Gonzalo, usted ya advertía que con este asunto de las aguas subterráneas, el agua que se está consumiendo en Villa María no es apta para el consumo humano, por lo que allí encontraron en una información que usted nos dio en el video pasado. Agendarnos, profesor Gonzalo, ¿por dónde empezamos entonces con este asunto de las aguas subterráneas aquí en Caldas o en la región centro-sur? Bueno, yo pienso que el agua lo tenemos que ver de forma integral. La planificación hoy en día tiene que ser con base en el agua, en el POT, así como tenemos que el riesgo volcánico cubre a varios municipios. Villa María no tiene desafortunadamente el riesgo volcánico en el POT, tampoco lo tiene Neira. Manizales sí tiene el riesgo volcánico asociado al Ruiz y a Cerro Bravo. Pues ahora en el agua resulta que Villa María tiene que ejercer soberanía
sobre algo que no es un recurso, sino un patrimonio. Recuerden ustedes que recurso es lo que se explota y explotar viene de bomba. Cuando yo hablo del agua y de la biodiversidad, eso no se explota. Cuando hablo del agua y la biodiversidad, hablo de un patrimonio, y patrimonio es lo que se debe heredar para las siguientes generaciones. Entonces, al hablar del agua, nosotros tenemos que hablar del agua que se consume, del agua subterránea, pero también tenemos que estar hablando de los cuerpos de agua que tenemos, no solamente la regulación hídrica, sino también los lagos, las lagunas, los embalses y el estado de los acuíferos. En Colombia, ya lo decía, no hay un estudio profundo para conocer justamente el estado actual de los acuíferos. En Corpo Calda hemos hablado, les he recomendado que se haga un monitoreo de los, acordándolo con las corporaciones regionales del acuífero del río Magdalena, del acuífero que tiene el río La Vieja, del río Risaralda y del acuífero de Santa Águeda. Ese es el primer elemento, el acuífero, conocer el estado de eso. Y conociendo el estado, entonces vamos a las fuentes de contaminación. Ahí vamos a pasar por los acuíferos. Yo mencioné el caso del acuífero, del acuífero que tenemos acá, pero Pereira también debe tener su relleno sanitario, y la pregunta es si eventualmente ese agua se está yendo para el Risaralda, igualmente que en el caso de Armenia, no lo dudo que también puede estar yéndose hacia el lado del río La Vieja. Conocer el estado y las fuentes para tomar las previsiones del caso. Hay otro tipo de contaminación que es minera, porque tenemos minería. La minería que nosotros tenemos en Toldafría es la que está amenazando justamente el acueducto de Gallinazo y el acueducto de la planta Nesa, porque el agua que hay en Río Blanco, pues si yo ataco con urbanizaciones el sector, pues no es tanto las aguas subterráneas, sino prácticamente la regulación hídrica del sector y la amenaza volcánica, mientras que en la mina de Toldafría, ahí sí hay una contaminación que es severa. Y finalmente hay otra cosa, y es priorizar las comunidades indígenas, porque esas comunidades indígenas están consumiendo agua contaminada con excrementos urbanos, y esa es la bacteria coli. Sabemos que en Villa María tenemos un problema muy severo en el agua que les llega a ellos en la cuenca en las cuencas que proveen el acueducto principal, chupaderos y chupaderitos. Tenemos 320 y 1000 colonias por mililitro de bacteria coli. Muy bien, profesor Gonzalo. Todos aquí recibimos una clase muy completa, repito, lo que tiene que ver con aguas subterráneas. Ya el profesor Gonzalo Duque acaba de trazar una agenda muy importante de por dónde tenemos que empezar a actuar. Las autoridades, Corpo Caldas, en fin, deben tomar nota de este video que se debe ver varias veces para poder entender la magnitud de la información. Profesor Gonzalo, como siempre, muchas gracias por estar atento y por llenarnos de conocimiento y sobre todo datos útiles para la ciudad. ¿Algo más? Bueno, yo creo que es todo por hoy. Luego entraremos con otros temas y hechos metropolitanos. Gracias. Muy bien, hasta aquí esta pieza comunicativa. No se olviden, Neki, sus aportes acá para nosotros. Recordemos, del escritorio al territorio, por la ética pública y la dignidad humana. Hasta una próxima oportunidad. Construcción social del territorio.